Hola amigos, voy a hacer un vídeo un poco controvertido y quiero agradecer a una persona en especial que me ha dado mucha información desde dentro, porque voy a hablar del sistema educativo. Y lanzo esta pregunta retórica para empezar, ¿no? Se está poniendo en marcha, se está implementando un método de educación psicopático, o sea, la creación de seres idiotas, esclavos y amorales. He recibido información de varias personas que trabajan en el sistema educativo en Cataluña y en España, ¿no? En el resto de España. Pero en especial por parte de una amiga a la que voy a llamar E, para proteger su privacidad. Entonces, mucho de lo que voy a explicar se basa en cosas que me ha explicado ella al detalle. Lo que voy a explicar a continuación es una generalización. No se está aplicando en todas las escuelas y tampoco en la misma intensidad. Pero sí que se está experimentando en algunas, sobre todo en Cataluña, en algunas escuelas públicas. Los que piensen que en la escuela te van a formar para tener los conocimientos básicos, para convertirte en un ciudadano responsable, cierta ética, y sobre todo que te van a enseñar a pensar, los que piensen esto viven en un engaño. No tienen absolutamente nada que ver, no se enteran de nada. Sí que es cierto que en la escuela te van a dar unos conocimientos básicos, que en realidad para mí es lo más importante, ¿no? O sea, tú tienes que saber leer, escribir, matemáticas básicas, etc. Habría mucho que discutir sobre si los niños están aprendiendo a leer y escribir, pero bueno. Pero aparte de eso, hoy en día hay mucho de adoctrinamiento ideológico. Hay mucho de justo lo contrario de lo que he dicho antes, que sería ideal. Mucho de no solo no enseñarte a pensar por ti mismo, sino destruir tu capacidad de pensar, tu capacidad crítica, tu capacidad de analizar, de discernir. En cierto modo, frenar el desarrollo intelectual. Y también, de una forma muy sutil, se está creando el ambiente para medicar en exceso a los niños, con la excusa de la preocupación por la salud. Aquí entran también no solo los centros educativos, también los padres. Bueno, antes de seguir en el tema, quiero hacer dos aclaraciones previas. Una, yo ya sé que hay muchísimos profesores buenos, que son gente vocacional, entregada, por cierto, muchos de ellos muy estresados en el sistema actual, y que se cuestionan todo el sistema actual, pero que siguen los métodos porque tienen miedo a perder el trabajo. Y segunda aclaración, del mismo modo que hay buenos profesores, también hay otros que, conscientes o no, yo creo que la mayoría no, y lo hacen con buena voluntad, se han convertido en adoctrinadores, porque siguen toda esta ideología, siguen el sistema y les parece bien. Esta ideología woke, progre. Y otra aclaración que me dejaba. La mayoría de los padres hoy en día, por lo que estoy viendo, o no se enteran o no se quieren enterar, o están de acuerdo, o no son capaces de pensar, o simplemente les parece bien esta ideología y este sistema. Aunque la mayoría de información me viene de Cataluña, no quiero entrar en el tema local, porque aquí se añaden factores coyunturales y específicos de la región. Entonces, por ejemplo, en Cataluña existe por parte de gran parte de la gente que dirige el sistema educativo un anhelo de destruir todo lo que recuerde a España. Eso es así de claro. De ahí viene la inmersión lingüística forzada, que no es otra cosa, para la gente que no lo sepa, que todo debe hacerse en la lengua catalana, incluso para las personas que no son de origen catalán. Por cierto, están teniendo un grave problema porque, a pesar de todos los años, el dinero, los recursos y la presión que están usando en este aspecto, están fracasando estrepitosamente. Y están fracasando porque no quieren respetar un hecho, que es que la mitad de la población catalana, su familia habla en castellano. Y también, además,
les está saliendo el tiro por la culata porque la población inmigrante normalmente también aprende castellano antes que catalán. Pero bueno, no, voy a dejar este tema aparte. Yo soy catalán y español. Yo no tengo ningún problema contra el catalán, al contrario, es mi segunda lengua. Lo que sí que tengo en contra es cuando se usa como una arma ideológica, no pensando en el bien de la sociedad. Para que veáis hasta dónde llega este control mental que se quiere ejercer desde la temprana edad, os voy a contar una anécdota de esta mujer que me ha informado que trabaja en el sistema educativo en Cataluña. En muchas escuelas se ha regulado el uso de la pelota en el horario del patio, porque no quieren que los niños jueguen a fútbol, con la excusa de que, entre otras, de que el patio de la escuela está demasiado masculinizado, porque los niños, de forma natural, si tienen una pelota van a jugar al fútbol, o si no, van a improvisar, van a crear una pelota con un trozo de papel o lo que sea, o con una botella de plástico. ¿Y qué está ocurriendo? ¿Cómo se está llevando a cabo? Primero, se está promoviendo la idea de que existen unos sistemas educativos innovadores, unas técnicas superiores. Es una forma de venderlo a los padres, de engañar a los padres. Y por otro lado, muchos profesores colaboran sin ser conscientes del trasfondo ideológico subyacente, este trasfondo ideológico woke, que no es otra cosa que ingeniería social. Así se crean, por ejemplo, departamentos como el EAP, un acrónimo, unas siglas que quiere decir equipos de asesoramiento pedagógico. Dicho de otra forma, es el uso del lenguaje, de términos rimbombantes que suenan bien, que parecen buenos. Y con esta excusa entra una parte importante de todo este tratamiento de control mental. Se incluyen a psicólogos, sociólogos, fisioterapeutas, logopedas, etc. Naturalmente, todo el mundo cuando oye esto va a decir, esto es positivo. Bueno, vamos a explicar por qué es positivo en algunos casos, no siempre, no de forma sistemática y de forma planificada. Y aquí entra también la rama de pediatría de los CAP, que es, en España es por lo menos en Cataluña, es el Centro de Asistencia Primaria, o sea, es el ambulatorio médico de tu zona. Esto es muy importante porque aquí también habrá una criba y ya se va a empezar a decir, bueno, estos niños tienen capacidades especiales, lo cual implica, como suele pasar siempre en estos casos, que hay también incentivos económicos en juego. Después entra también el CSMIJ, Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil. Hasta aquí mucha gente me diría, bueno, ¿y qué hay de malo? Esto parece bueno. Exacto, parece bueno, pero quizá no tanto. Estamos viendo en los últimos años un sobrediagnóstico de todo tipo de problemas en los niños. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastornos del espectro autista, trastornos de personalidad, trastorno bipolar, funcionamiento intelectual límite, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría entrar en otro vídeo sobre el tema de la psiquiatría, pero creo que me cerraría en el canal. Hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que la astrología es una pseudociencia. Pues yo pienso lo mismo de la psiquiatría moderna. Para mí tiene mucho más que ver con el control social que con la salud mental. Está dirigida en gran parte por las compañías farmacéuticas, lo cual no es casual, y si os fijáis, existe cada vez más una patologización de todo. O sea, ahora cualquier cosa, cualquier conducta que alguien considere fuera de la norma, fuera de la estadística, es una patología.
Y aquí hay mucho de marketing. Con ese marketing se diseñan nuevas enfermedades cada año. Y también de supuestos estudios de investigación, algunos de ellos bastante dudosos, y subvencionados, que eso es una palabra muy importante. Igual que expliqué en otro vídeo sobre los artistas, digamos los artistas oficiales, los artistas de la línea oficial, de la línea posmoderna. Casi todos viven de subvenciones públicas. Y esta amiga que me informa me dio una idea muy inteligente. Me dijo, de esta forma se crea la imagen de que tener un trastorno es bueno, es como ser especial. Y esto va dirigido a los padres también. Y se crea este conformismo. Bueno, mi hijo es que tiene tal trastorno, lo tenemos que medicar, hay que utilizar algún tipo de refuerzo educativo y no sé qué. O sea, fijaos en cómo mucha gente simplemente necesita una etiqueta y no va a hacer nada por solucionar el posible problema, si es que hay alguno. Porque que un niño sea muy movido no es ninguna patología. Que le cueste prestar atención en clase, sobre todo cuando las clases son un auténtico coñazo, tampoco es ninguna patología. Que tenga problemas de disciplina cuando nadie le enseña dónde están los límites, tampoco es una patología. Podemos ver otro ejemplo en la educación moderna, que viene de todo este marketing, toda esta manipulación. Esta normalización de ideas absurdas. Por ejemplo, se está quitando autoridad al profesor, al maestro, y se le está dando a los padres. O sea, se está creando una igualdad jerárquica, lo cual crea indisciplina. O sea, tú no puedes ejercer ningún tipo de control si no tienes cierta autoridad sobre la gente que tienes delante. Y esto no solo se aplica en la escuela, se aplica en cualquier aspecto de la vida. Después, los padres, algunos obligados, tienen largas jornadas laborales donde los hijos están solos. Por lo tanto, tienen que hacer actividades extraescolares. O sea, hay algunos niños, según me han dicho, y según lo que veo, que tienen jornadas larguísimas. O sea, no se acaban cuando salen por la puerta de la escuela, del colegio. O sea, después tienen que hacer todo tipo de actividades culturales, deportivas, etc. Y después, a veces, tienen que hacer cosas en casa. Y esto es terrible porque los niños tienen que pasar horas con sus padres. Y muchos padres hoy en día están estresados, están agotados. Y se quejan, además de que la escuela les mande tareas, deberes para casa. Después está una táctica que se está utilizando aquí también, que es por un lado tiene que haber inclusión en la escuela, ¿no? La escuela tiene que ser multicultural y tiene que aceptar a todo tipo de niños de diferentes razas, culturas, niveles. Pero cuando hay alguno de los niños que tiene necesidades especiales, se le aparta, se ha creado una figura en la educación en Cataluña que es el velador. O sea, vamos a poner a alguien que se encargue de esto si no moleste al resto de niños. Y esta es una forma también de limpiar la imagen de la escuela. Otra de las tácticas, porque todas estas están dirigidas a crear a los seres objetos de consumo y productores de riqueza para la élite en el futuro. Entonces, también tenemos la avanzadilla del transhumanismo. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, con la obsesión por la tecnología. Todos los colegios, no importa lo absurdo que sea el temario, lo absurdo que sea el sistema educativo, todos tenemos que tener ordenadores, tablets, pantallas digitales, etc. Y da igual si después los niños no tienen capacidad de escribir, de pensar, de memorizar, de analizar, de expresarse, porque para mí todo esto es parte de un programa de estupidización general, estupidización en masa.
también se está utilizando un uso del lenguaje y de la simbología especial, que es parte de cualquier sistema de control, de adoctrinamiento. Por ejemplo, vamos a poner el caso práctico de la palabra disciplina. Ahora disciplina se asocia a dictadura, reaccionario, nocivo, peligroso, fascista. Por lo tanto, hay que usar otra palabra, hábitos, por ejemplo. Hay que usar una palabra que sea más acorde con este pensamiento woke, globalista, progresista, posmoderno. O sea, en cierto modo hay que hacer una especie de inversión satánica de los términos. O sea, disciplina ya no tiene ninguna connotación positiva, cuando todos sabemos que la disciplina es muy importante para cualquier cosa que quieras conseguir, que hay que cambiarlo por hábitos. Y para ello se inspiraron en sistemas, en métodos, por ejemplo el método Montessori, que en principio, en origen, era para niños con problemas, ¿no? y que contenía innovaciones muy interesantes, y las tiene. Por ejemplo, el hecho de que fomente el potencial de cada alumno, el desarrollo integral, etc. Lo que pasa es que ahora se está llevando a un extremo y con una intención perversa. También se intenta introducir el sistema de las escuelas Magnet. Os animo a que busquéis sobre este tema, que puede tener sus cosas positivas, sus enfoques especializados, su énfasis en la inclusión, pero se está llevando a cabo de forma perversa. El énfasis es en fomentar este globalismo, esta tendencia al multiculturalismo y al igualitarismo. O sea, hay que igualar todo por debajo. Ya no importa tanto los logros académicos ni los méritos. Se quiere igualar en la mediocridad. Y una de las tácticas es crear una especie de sistema educativo donde todo el mundo tiene la misma jerarquía. Padres, alumnos, profesores e incluso padrinos externos, que pueden ser empresas, instituciones, etc. De esta forma, primero hay una pérdida de autoridad del profesor. Todos tienen la misma autoridad, ¿no? O sea, un padre puede ir a la escuela y decirle al profesor cómo tiene que enseñar. O simplemente puede dar la clase sobre algún tema que él domine. Y por otro lado también tenemos que se está adoctrinando, preparando a toda una hornada, una cantera de nuevos profesores que ya están imbuidos de esta filosofía woke, progre, posmoderna. De nuevos profesores ya ponen en marcha todas estas innovaciones pedagógicas, ¿eh? Disfrazadas de desarrollo mental. Por ejemplo, bueno, hoy vamos a hacer escritura libre, o simplemente los niños van a estar sentados en el suelo y se les da una hoja de papel y que se pasen el día hablando. O sea, no hay necesidad de tareas, deberes, de memorizar, de ningún tipo de presión, de estructura, y mucho menos de exámenes o pruebas. Bueno, a mí me hubiera gustado que participara esta amiga y otras personas que trabajan en el sistema educativo, pero yo lo entiendo, ellas no quieren dar la cara. Y yo lo comprendo, no les conviene. A pesar de que se dice que vivimos en una democracia con derechos, eso no es cierto. Entonces, voy a acabar yo con este vídeo. Ellos lo hubieran explicado mucho mejor, explicando para mí lo que son las líneas generales de esto. Primero, en la educación moderna hay una gran parte de patologización de lo normal. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se busca? Primero, destruir la identidad. ¿Cómo destruyes la identidad? Tienes que destruir ciertos conceptos como el género, la raza, la cultura, la historia, bajo la excusa de una escuela inclusiva, abierta. Después se trata de destruir el pensamiento, y para ello lo que tienes que intentar es que los alumnos
no tengan capacidad de comprender el lenguaje, de analizar, de expresarse, de escribir bien, de comprender lo que leen. Como he dicho antes, también es un proceso de igualar a todos. Esta es una escuela donde todo el mundo es igual, claro, igual en la mediocridad. Y de estupidizar a la masa. Y en cierto modo también están creando una especie de empoderamiento narcisista. Si ahora los niños, muchos niños ya crecen con la idea de que están en igualdad de condiciones, están en el mismo nivel jerárquico que sus padres o sus abuelos, por ejemplo. No nos engañemos, la educación, aunque ya sé que estoy pintando una visión muy negativa, mucha gente no estará de acuerdo, yo estoy explicando una tendencia, naturalmente que hay buenos profesores y que es necesaria la educación. Pero la tendencia es a crear personas que son, primero, manipulables, simples, no tienen profundidad, adictos a la atención, sin identidad, frágiles, que tienen problemas para comprender lo que sucede, para pensar, literalmente, que carecen de disciplina, lo cual se traduce en que les cuesta tener respeto por las normas, y que están fuertemente adoctrinadas, ideologizadas. Todos sabemos por qué. El objetivo es que al final sean esclavos y objetos de consumo en el futuro, que sean piezas del sistema, que sean felices en lo superficial, que no se planteen nada y que sean conformistas en este mundo, en esta sociedad de consumo, donde los seres humanos somos recursos, objetos prescindibles, sustituibles y con fecha de caducidad.